por quinta vez, buenas tardes. Hoy vamos a echar una mirada especial sobre el libro de Josué. Quiero que abran sus Biblias en el libro de Josué, capítulo 14. Si de acaso yo le hubiera puesto un título a este tema, sería un hombre que tuvo éxito donde los demás no. El texto de hoy se encuentra en Josué 14, versículo 6. Josué se puede decir que está dividido en dos partes. La primera parte de Josué es como explicando como cuando Josué va entrando y van todas las peleas y cruzan el río hacia Canaán y conquistan físicamente. Y luego la segunda parte es de que el repartimiento de las tierras, de que cada persona o cada tribu tiene su área designada y cada uno de ellos individualmente tiene que ir y hacer que los moradores de esa tierra se salgan. Entonces, comenzamos en el sexto versículo del capítulo 14 de Josué y continuamos hasta el 15. Dice: y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefoné, ceneseo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias cómo lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí, hoy, soy de edad de 85 años, y todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. Cuál era mi fuerza entonces, tal es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir y para entrar. Dame, pues, ahora este monte, del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están ahí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo, y los echaré, como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo, y dio a Caleb, hijo de Jefoné, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefoné ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue el hombre grande entre los anaseos, y la tierra descansó de guerra. Una abuela llamada Ivy Grandstrom de Vancouver, Columbia Británica, en Canadá, ella se inscribió a la carrera de 10 kilómetros, a la carrera de 800 yardas, carrera de 1500 metros y de 500 metros en los Juegos Mundiales de Veteranos en Oregón. Se parece como que su especialidad es correr, pero su especialidad no es correr. Su especialidad es luchar y tratar de ganarle a todas las posibilidades que ella tiene al fracaso. ¿Por qué? Porque no nomás ella tiene 77 años y está corriendo, sino que ella también es ciega. Ella corría, al principio corría contra minusválidos, pero con el tiempo, con su amigo que se llama Paul Hoburst, se amarraba una banda quirúrgica a las muñecas y su amigo la guiaba a través de la carrera. Y cada carrera que ella ha comenzado, todas las ha terminado. Sí se ha caído muchas veces, pero siempre se levantaba y seguía adelante y terminaba su carrera. Cuando uno lee estas historias o cuando uno conoce estas historias, uno en realidad se da cuenta de por qué nosotros no logramos alcanzar lo que nosotros nos ponemos. Y es simplemente porque nosotros nos limitamos a nosotros mismos. Ella tenía su límite, que era su ceguez.
ella no podía ver. Uno fácilmente puede decir, no, pues no veo, pues no puedo correr, ni sé a dónde voy a ir. Pero ella superó eso y siguió adelante. Así igual es en la vida espiritual. A veces limitamos en las cosas en que Dios puede hacer en nuestras vidas y las que nosotros decimos, no, eso es muy grande, Dios no puede hacer eso por mí. Es igual eso en la vida espiritual. Pero cuando uno ve en la Biblia, también hay hombres como Caleb, que a pesar de todas las circunstancias, a pesar de todas las cosas malas que están en tu contra, como quieran, ellos siguen adelante. Si vemos en el capítulo 13, estamos en Josué 14, pero si volteamos hacia atrás hacia el capítulo 13, vemos en el primer versículo, siendo Josué ya viejo y entrado en años, Jehová le dijo, tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. Si vemos en la primera frase de ese versículo, entrado en años, ya viejo y entrado en años. Esa pequeña frase se encuentra 6 veces en toda la Biblia. Y en las 5 de esas 6 veces lo usa como descripción para personas que están a punto de pasar por el evento más grande de su vida. Cuando ellos ya están viejos y entrado en años, de edad avanzada. Se dijo esto sobre Abraham y Sara, ¿verdad? Antes que tuvieran el hijo prometido Isaac. Y era de 90 años y de 100 años. Y es cuando tuvieron el bebé. Ya eran de edad viejos y avanzados. También se dijo en descripción a Zacarías y Elizabeth, antes que tuvieran a Juan, el hombre segundo después de Cristo que caminó en esta tierra. También se dijo sobre Josué en esta ocasión. Y la única persona que se usó esto para describir a esa persona, pero no era antes de que ocurriera lo más grande de su vida, el evento más grande de su vida, fue David. A David se le dijo como hombre de edad avanzada, viejo y de edad avanzada. Ok, pero él es el único que no. Pero los demás, todo eso se usó para describir de que ellos iban a punto de pasar por el evento más grande de su vida. Entonces, si Josué era de edad avanzada, también lo era Caleb, porque ellos eran los únicos 2 que iban a sobrevivir. Entonces, hay un señor que se llama Geraint McGee. Geraint McGee era un pastor, y ese pastor, él tenía un plan, o creó un plan, en el cual va dando un repaso de toda la Biblia entera, pero es un repaso detallado de toda la Biblia y lo hace en un transcurso de 5 años. Y ese señor le encantaba predicar. Lo más que quería hacer era predicar, estar enfrente de personas y estar repartiendo el evangelio. Y lo hizo de una manera espectacular. Y cuando la persona que hizo su biografía, él dice de que cuando estaba al lado de su cama, lo único que quería era estar pensando y hablar sobre los próximos 5 años. Los próximos 5 años que él iba a estar hablando sobre la Biblia. Aún en su cama, él lo que quería era eso. Él era de 82 años cuando se murió. Entonces, para entender cómo Caleb entra en la historia que explica el libro de Josué, hay que entender de que Caleb y Josué eran los únicos 2 espías de los 12 que entraron a Canaán, a la tierra prometida, y regresaron, y eran los únicos 2 que en realidad pensaban convincentemente de que sí podían entrar y ser victoriosos. Los otros 10 no tuvieron éxito. Entonces, Caleb y Josué tuvieron que vivir en el desierto, tuvieron que vivir con muerte y tuvieron que vivir con desánimo. Ellos tuvieron que vivir 45 años en el desierto. Yo no he vivido tanto tiempo, pero me imagino que ha de ser bastante. Tenía 40 años cuando entró como espía. 45 años pasó en el desierto. Para cuando tenía 85 ya entró en Canaán, en la tierra prometida. Entonces, todo ese tiempo tuvo Caleb y Josué, lo único que hicieron fue ir a funerales.
todos sus amigos, todos sus compañeros, todas las personas que ellos conocían de su generación tenían que morirse. Ellos tenían que esperar. Aquí va uno más que se está muriendo. Y ellos, dentro de estar en el desierto, dentro de estar alrededor de tanta muerte, uno pues tiene la tendencia a desanimarse. Pero Caleb y Josué, ellos superaron todo eso. Ellos superaron el desierto, superaron la muerte y superaron el desánimo. Pero ahora, ¿cuál era la razón por la que Caleb era capaz de hacer eso? Y hay varios principios. Son 3, 1, 2, 3. Y hay uno que cubre todos los demás, que es la razón por esos 3. El primero es que Caleb logró ser victorioso. ¿Por qué? Porque él tenía un espíritu vigoroso. Tenía un espíritu vigoroso. En el texto que leemos, en el versículo 11, estábamos en el capítulo 14 de Josué. Versículo 11. Dice, todavía estoy tan fuerte como en el día en que Moisés me envió, cuál era mi fuerza entonces. Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Él, a la edad de 85 años, todavía era igual de fuerte como cuando tenía 40. No sé cómo le hizo. Nosotros deberíamos en realidad investigar cómo lo hizo, porque es asombroso. Pasó más de la mitad de su vida después de haber entrado a Canaán como espía y todavía seguía igual. Sus energías seguían igual, todavía podía pelear en la guerra y todavía podía entrar y salir sin ninguna ayuda. Ahora, cuando nosotros queremos hacer ejercicio, pues se nos dice que ejercicio es bueno. Entonces, nosotros, bueno, pues algunos, no sé si todos, vamos rápidamente a 1 Timoteo 4:8, que dice que el ejercicio corporal es de poco beneficio. Y nos ayuda eso a pensar, pues es de poco beneficio, es nomás lo espiritual, y no hacemos ejercicio. Pero eso no es verdad, nosotros tenemos que hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque el único ministerio que en realidad nosotros vamos a tener va a ser en nuestro cuerpo. Nosotros podemos orar, eso es un poco fuera del cuerpo también, tiene efectos fuera del cuerpo, pero uno no puede predicar sin cuerpo, uno no puede enseñar sin un cuerpo, y uno tampoco puede servir sin un cuerpo. Entonces, nuestro concepto de físico sí es de cierta importancia y sí afecta en cómo nosotros ministramos lo espiritual. Entonces, nosotros tenemos que tomar en consideración de que lo físico sí es importante y tenemos que cuidarnos. No sé si hayan leído en alguna parte, pero me la encontré. Dice la siguiente frase: la vejez es de oro, lo he oído decir, pero a veces me pregunto cómo me meto en la cama, mis oídos en la cómoda, mis dientes en la taza, mis ojos sobre la mesa hasta que me despierto. Cuando el sueño viene a mí cada noche, me digo a mí mismo, ¿hay algo más que debería poner en el estante? Nuestro cuerpo se va deteriorando conforme van pasando los años. A veces nuestros oídos necesitamos que nos ayuden, los lentes, o a veces ya no tenemos dientes y tenemos de repuesto. Pero nosotros tenemos que seguir cuidando de nuestro cuerpo. Entonces, sus 40 años, él se lo pasó pasó 45 años en medio de la muerte, en medio del desánimo y en medio de, ¿cuál era la otra? Se me olvidó. Muerte, desánimo y lo perdí. No. Primero, bueno, pues, entonces, primera es que tenía un cuerpo vigoroso. Pero ¿cómo logró pasar todo eso? A pesar de la muerte, en esos tiempos en el cual sus compañeros, sus personas que estaban alrededor se estaban muriendo, él tenía que tener también un espíritu visionario. Tenía que tener la visión de que algún día yo voy a estar en aquel lugar, yo voy a cruzar el río un día de estos y ese va a ser mi hogar.
Él en realidad tuvo la oportunidad de verlo. Él pasó el río en una ocasión y vio lo que Dios le había prometido. Y él decidió de que él también lo iba a hacer. Y Dios le dijo que sí lo iba a hacer. Pero la cosa era que él se la tenía que creer. Él tenía que tener el espíritu visionario para decir de que sí, yo voy a cruzar ese río y un día de estos, ese será mi hogar. F.B. Meyer escribió, en su comentario escribió, porque él también se le interesó mucho cómo se mantuvieron su espíritu vivo, dijo, entre la marcha y entre los contramarchas de las innumerables muertes, las murmuraciones de las rebeliones del pueblo, Caleb retuvo un propósito firme de hacer solamente la voluntad de Dios, agradar a Dios, no saber ningún otro Dios y no prestar atención a ninguna otra voz. Entonces, todo lo que él hizo fue guiarse con Dios. Él siguió completamente a Dios. En un libro que encontré, no me acuerdo el título, decía sobre que las personas, los hombres más grandes de la historia son hombres sencillos. ¿Por qué? Porque ellos tenían un propósito. Ellos se pusieron en su corazón de que un propósito, en su corazón y en su mente de que ellos iban a seguir ese propósito y no se iban a ir hasta que alcanzaran ese propósito. Ese propósito los ayudó a que muchas cosas que podían haber entrado a su vida para que los impidieran para alcanzar ese propósito, no entraran. Ellos iban tan enfocados en lo que ellos querían y no se apartaban de eso, lo seguían sin desvío. Eso también se nos puede aplicar a nosotros. Nosotros también estamos en el desierto, también estamos en la muerte, tenemos muerte alrededor de nosotros y también nos desanimamos. Pero nosotros tenemos que tener la visión de que un día Cristo va a venir por nosotros y nosotros estaremos en la Canaán celestial. Entonces, nosotros es difícil pasar por eso, pero hasta Pablo se lo escribió a los colosenses cuando dijo, poner la mira en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Vemos que la Biblia nos dice de que en el cielo hay cosas que ojo no ha visto y oído no ha escuchado. Entonces nosotros tenemos que tratar de imaginarlo lo más posible de qué es lo que nunca hemos oído y luego superar eso. Y eso será lo que nosotros estaremos viendo y lo que nosotros estaremos escuchando en el cielo. Nosotros a veces cuando nos encontramos con un problema, nomás vemos lo que está dentro de enfrente de nosotros, pero no nos retiramos un poco y vemos el panorama entero. Caleb tenía una perspectiva eterna. Él, a pesar de que tenía muchos problemas, a pesar de que había muerte alrededor de él, a pesar de que estaba en el desierto, él podía ver de que un día él iba a estar de aquel lado, él iba a estar allá. Cuando llegó el momento en Caleb que solicitara su porción de Canaán, él vino delante de Josué y lo leemos en el versículo 12. Josué capítulo 14, versículo 12. Y dice, dame pues ahora este monte, del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaqueos, hijos de Anac, están allí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré, como Jehová ha dicho. En el 13 es cuando dice que él pidió a Hebrón. ¿Qué era Hebrón? Hebrón es un monte donde se encuentra la cueva de Macpela, y ahí fue enterrada Sara, fue sepultado Abraham, Isaac, José y Rebeca. Entonces, unos 45 años anteriormente, cuando Caleb entró a la tierra prometida, los espías, sus compañeros le dijeron, mira, ese monte es un lugar sagrado, donde se sepultaron a nuestros patriarcas.
Entonces, él decidió, ese es el lugar que yo quiero cuando yo venga aquí. Cuando yo viva aquí, yo quiero vivir en ese lugar. Entonces, lo más sorprendente es de que Caleb no era un judío. Si leemos cuidadosamente el versículo, se dice en el versículo 6, Josué en Gilgad, y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgad, y Caleb, hijo de Jefoné, cenezeo. Él era un cenezeo. Las personas que se tenían que salir, los israelitas tenían que sacar, eran los gergeseos, jebuseos y ceneseos. Caleb era uno de los ceneseos. Sus raíces estaban en las personas que se tenían que salir. Su papá era cenezeo. No se sabe cómo su papá o cómo Caleb llegaron a Egipto, pero se sabe de que ellos llegaron a Egipto, adoptaron toda la fe y las costumbres de los israelitas y literalmente se enamoraron de las gloriosas historias que Dios había hecho, de todos los milagros que Dios había hecho por ellos. Y ellos atravesaron todos los milagros de Egipto, todas las plagas, y cómo Dios en realidad sacó y dividió el mar en dos. Entonces, él decidió ir. Él decidió en su corazón tener a Hebrón como su hogar. Y la cosa no es simplemente de que era Hebrón, sino que era el trabajo más difícil que se podía encontrar. Nadie lo quería. ¿Por qué? Porque allí eran los Anakims. Allí estaban los hijos de Anak. Los hijos de Anak son gigantes. De allí son los que vienen después, viene Goliat, y es uno de los que es una plaga para los israelitas. Entonces, nadie quería entrar ahí porque tenían que sacar a los gigantes. Y no todos no querían entrar. Entonces, vamos a leer en Números 13. Números capítulo 13. Y me voy a brincar un poquito. El versículo 27 y el 28, y luego me voy a brincar al 32 y al 33. Números 13, versículo 27 y 28. Y les contaron, diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, a la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anak, en el 32. Y hablaron mal entre los hijos de Israel, de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla, es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Eso era lo que ellos pensaban, eso es lo que los israelitas se sentían cuando se presentaban ante los gigantes. Pero Caleb, a pesar de todo eso, él luchó contra todo eso. ¿Por qué? Porque tenía un espíritu visionario, él tenía un espíritu que lo motivaba a ser exitoso. Y dijo, no, esos gigantes sí, son grandes, pero nuestro Dios es grande. Y aunque sea 2 contra 10, aunque nomás sea Josué y Caleb, aunque sea Josué y yo, nosotros vamos a pararnos de pie y vamos a decir lo que es verdad, lo que Dios quiere. Dios ha dicho de que nosotros podemos ganar esta tierra y ellos lo hicieron. Entonces, a la edad de 85 años, él todavía tenía esa visión. Pero nosotros, a veces hay ciertos seres humanos, ciertas personas que deciden parar de vivir antes de que se mueren. ¿A qué me refiero? A la jubilación. La jubilación es un concepto que se tiene de que uno para de hacer todas sus actividades y nomás simplemente descansa.
Pero, y todavía eso, la cultura, nosotros todavía nos dice de que tenemos que jubilarnos en algún tiempo, que sea 62 o 65 los años que tengamos, pero hay que jubilarnos. Ahora, si uno busca esto en la Biblia, no se encuentra ningún apoyo. Nosotros tenemos que siempre estar en el ministerio de Dios. Nunca hay una jubilación en esto. Uno está de por vida en esto. Entonces, la edad. Cuando uno viene a la edad, uno piensa de que la edad es cuánto camino yo he recorrido. Pero la edad no es una medida de distancia, sino es una medida de tiempo. La edad te dice qué tanto tiempo has estado en el camino, no qué tanto camino has recorrido. Algunos sí recorren mucho, algunos son jóvenes y recorren más que personas que son de mayor edad. Pero edad simplemente es un concepto de tiempo. Y nosotros tenemos que saber de que la edad tenemos que cambiar el concepto de edad. La edad nomás es tiempo, no es lo que hemos logrado. Entonces, a pesar de que tengamos 65, 62, no significa que hemos logrado el objetivo. Dios, como estamos vivos todavía, Dios todavía tiene un plan para nosotros. Y hasta que no alcancemos ese plan, Dios no nos llamará al descanso. Entonces, cuando nosotros comenzamos a perder nuestra visión, es cuando comenzamos a morir. Caleb no murió, él siguió adelante. ¿Por qué? Porque él tenía una visión. Les quiero leer este pedazo de poesía. Dice, no creo que rima, pero dice: desde que me he retirado de la competición de la vida, cada día está lleno de repetición completa. Me levanto cada mañana y el polvo, me levanto y me sacudo el polvo. Recojo el periódico y leo los obituarios. Si mi nombre no está allí, es que no estoy muerto. Por lo que obtengo un buen desayuno y regreso a cama. Muchos de los que están jubilados a veces así es como viven. Nomás van tranquilamente, recogen el papel, leen el papel y regresan a cama o no tienen gran propósito. Pero esa no es la manera que Dios tiene el plan para nosotros. Nosotros tenemos que seguir activos a pesar de nuestra edad y siempre tener un espíritu vigoroso. Caleb tenía un espíritu vigoroso y un espíritu también visionario y un espíritu victorioso. Si nosotros vemos en el capítulo completo, sí, victorioso, ok. Vemos en Josué 13:1. Siendo viejo y entrado en años, Jehová le dijo: ya eres viejo y de edad avanzada, y queda mucha tierra por poseer. Entonces, Caleb tenía un gran trabajo que hacer. Él, en realidad, fue el único que vemos que fue el que completó el trabajo. Vayamos a Josué 13. Mas los jebuseos y los manaseos no los echaron los hijos de Israel, sino que Jesús y Macar habitaron entre los israelitas hasta hoy. Entonces vamos a ver entre todas las personas que entraron al Canaán celestial y no hicieron su trabajo, no cumplieron con su objetivo. Josué 15:63. Mas a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá, no pudieron arrojarlos, y ha quedado el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy. No lo lograron. 16:10. Dice: pero no arrojaron al cananeo que habitaba en Geser, antes quedó el cananeo en medio de Efraín hasta hoy, y fue tributario. Entonces, que hicieron que el pueblo de Israel trabajara para ellos. Y fue tributario. Okay. El capítulo 17, versículos 12 y 13.
Mas los hijos de Manasés no pudieron arrojar a los de aquellas ciudades, y el cananeo persistió en habitar en aquella tierra. Pero cuando los hijos de Israel fueron lo suficientemente fuertes, hicieron tributario al cananeo, mas no lo arrojaron. Y el último, 18, 2 y 3, capítulo 18. Pero habían quedado los hijos de Israel 7 tribus, de las cuales aún no habían repartido su posesión. Y Josué, hijo de los hijos de Israel, ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? Entonces nadie más logró esto, solamente Josué. Josué sí lo completó. Por una razón. Entonces todos ellos quisieron, fueron con el mismo propósito, y algunos tuvieron la opción de ir con la tarea más difícil o con la tarea más fácil. Muchos decidieron irse con la tarea más fácil, pero no lograron conseguir el objetivo. Pero él sí, Caleb sí lo logró. Ahora, ¿por qué lo logró? En 6 tiempos diferentes en la Biblia, nomás hay como 20 a 30 versículos que habla sobre Caleb, pero 6 de esos habla sobre Caleb y dice la misma cosa. Vayamos a Números 14, 24. Números 14, 24 dice: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo lo meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Él decidió ir en pos de Dios. Él siempre iba siguiendo a Dios. Él se entregó completamente a Dios. Todas las otras razones por las que él fue victorioso, porque fue exitoso, fue principalmente por eso, porque él se decidió entregarse completamente a Dios. También esto se encuentra en Números 32, 12. 32, 12 y dice: excepto Caleb, hijo de Jefoneo cenezeo, y Josué, hijo de Nun, fueron perfectos en pos de Jehová. Fueron perfectos. En Josué 14, 8, 9 y 14 es donde nosotros ya leímos. Josué 14, 8, 9. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Yo cumplí. Hasta él mismo, cuando escribió, dijo: yo mismo cumplí siguiendo a mi Dios. Tres testigos independientes dicen lo mismo. Entonces no hay de otra. Él se entregó completamente a Dios. Entonces, uno puede, a veces es bueno retirarse en aspecto económico, en aspecto comercial, en aspecto de trabajo mundano. Es bueno retirarse, está bien, pero en cuestión espiritual no está bueno. Dios siempre tiene un propósito para nosotros. Él nos puede guiar. Y hay un pastor que se llamaba Vince Hafner, que una de sus oraciones finales, en la que así terminó su libro, esta fue su última frase en su libro. Dijo: Señor, de los años que me quedan para mí, yo te los doy a tu mano, para que tú las lleves al patrón que tú tienes para moldearme a mí. Ese era el propósito que él tenía. A los 82 años que él se murió, antes de eso, él había escrito esto. Él quería que a esa edad, todo lo que él tenía todavía para dar, quería que Dios lo usara a él. Se lo estaba dando completamente a Dios. Ahora, entre nosotros, que si somos jóvenes, si somos viejos, si se supone que tenemos muchos años de vida o que están contados, hay que entregarlo todo completamente a Dios, porque aunque no sepamos lo que estamos, el futuro, aunque sea una incertidumbre de no saber qué es lo que viene, con la ayuda de Dios nosotros lograremos hacer todo esto. Que Dios les bendiga.
Padre Santo que estás en los cielos, muchísimas gracias por todas las oportunidades que tú nos das. Gracias por la vida que tú nos has otorgado, Señor. Te pedimos que tú nos des la visión de que tú tienes un propósito celestial para nosotros. Que tu propósito es de que nosotros lleguemos a estar contigo. Te pedimos que tú estés con nosotros en cada momento de nuestras vidas. Te entregamos todo lo que nosotros tenemos, nuestra vida ante ti, y te pedimos que tú nos moldees conforme a tu propósito. Todo esto te lo pedimos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén.